Bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Restaurando las Sendas Antiguas, a todos ustedes que se conectan a través de sus casitas, bienvenidos. Y bueno, como lo decían anteriormente, hoy vamos a estudiar Daniel 9, entonces ahí donde usted está, abra su palabra en Daniel 9, igualmente usted que nos acompaña desde su casa. Y antes de eso vamos a hacer como un recorderis de lo que era Daniel y de lo que hemos venido esto va del Daniel 1 al 6 y la parte de la profecía que la encontramos del 7 al 12 y ya hemos visto alguna parte con la María Fernanda. Asimismo debemos tener siempre en mente y muy presente que Daniel fue exiliado desde que era muy joven y asimismo que en el capítulo 9 de Daniel encontramos a un hombre aproximadamente, según los estudiosos, un hombre ya de 80, entre los 80 y los 90 años. Entonces, ya era un hombre muy adulto, ya era un anciano, y asimismo encontramos que Daniel 9, aparentemente uno dice, también se divide como que lo primero que nos habla de la oración que hizo Daniel, y lo segundo que nos habla acerca ya de las 70 semanas, que de pronto muchos alguna vez lo habíamos leído y como que uno, ¿cómo así? ¿Qué significa? ¿Semanas? ¿De años? Pero bueno, hoy lo vamos a entender más allá. Asimismo, bueno, antes de iniciar el estudio yo decía, bueno, un hombre de 90, 80 años, y pues vemos todo lo que él pasó, pero uno dice, tanto tiempo esperando volver a su tierra, ¿será que él se cansó? ¿Será que él en algún momento se asimiló a lo que estaba viviendo a su alrededor, se asimiló a lo que estaba pasando en el resto de lo que lo rodeaba? Y bueno, imagínense en que no, él jamás perdió su esencia ni su amor por Yahweh. Muchas veces pensamos, bueno, ¿y Daniel qué hizo todo este tiempo? Porque algo que siempre nos han dicho y es que en un versículo puede haber un lapso de tiempo inimaginable. Pueden ser muchísimos años, como pudo haber sido un día. Pero en este caso vemos que fue mucho tiempo y uno dice, bueno, ¿y Daniel qué hizo en todo ese tiempo? Y a continuación lo vamos a profundizar. Vamos todos a Daniel 9:1. De pronto yo lo que voy a leer, algunas partes que voy a leer están diferentes a sus versiones si usted tiene la Reina Valera. Yo tengo acá la Peshita, entonces de pronto van a ver algunas cosas que están diferentes, pero entonces ya vamos a ver a profundidad el porqué. En Daniel 9:1 dice lo siguiente, en la Reina Valera: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y este Asuero se nos hace, o sea, el nombre se hace conocido, pero debemos tener en cuenta que este Asuero no es el mismo que nos mencionan en el libro de Esther. Primera cuestión, no es el mismo. ¿Por qué? Porque Asuero, el del libro de Esther, y este Asuero hay más o menos un tiempo de lapso de 50 años. Entonces no son el mismo, son diferentes. Esther fue en el 479 y Daniel fue más o menos en el 539. En el verso 2 nos dice, en el primer año de su reinado, y si ustedes lo notan, en el verso 1 y en el verso 2 inician de la misma manera, inician en el primer año de Darío y en el segundo empieza en el primer año de su reinado. Y esto nos connota de que Daniel quería acentuar el hecho de que teníamos que estar pendiente de los tiempos. Sí, que no era solamente porque sí, sino que él está ahí diciéndonos, oiga, esté atento de los tiempos de los cuales yo le estoy hablando. Dice, en el primer año de su reinado, yo Daniel entendí a través de la escritura el número de los años, cuando por la palabra de Yahweh había hablado al profeta Jeremías. Me di cuenta de que se cumplirían los 70 años de la desolación de Jerusalén. Entonces, como les venía diciendo, más o menos fueron 539 años antes del Mesías, que se dio todo lo que es el contexto de Daniel. Y no sé en su versión qué dicen, en la parte 2, cuando dice después de yo Daniel, ¿qué dice?
otra versión que dice: listo. En la Reina Valera dice: mire atentamente, pero resulta que en la Peshita, como les acaba de leer, dice: entendí. Y si pensamos, hay una diferencia entre mirar atentamente y uno entender, porque yo puedo mirar atentamente la cámara, pero aún así no puedo entender su manejo. Yo la miro atentamente y yo de pronto miro cómo las personas de audiovisuales la utilizan, pero yo puede que no entienda más allá de lo que estoy viendo. Pero en la Peshita nos da algo más, aún más claro, y es: entendí. Entendió que estaba por pasar los tiempos, pero ahí surge una pregunta: ¿cómo Daniel hacía ese análisis de 70 años? No sé ustedes de pronto si se lo habían preguntado, bueno, pero ¿por qué Daniel llega a esa conclusión de 70 años? Y más adelante lo vamos a ver. Daniel era un hombre entendido, y hoy vamos a pensar en esta mañana: ¿usted cree que Daniel tenía el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo ya estaba antes de que viniera Yeshua, ¿verdad? Y no lo da en referencia en Génesis 1:2 para que ustedes lo lean en su casita, Génesis 41:38 y Éxodo 31:3. O sea que cuando estaba Daniel estudiando y cuando él dice que entendió, fue porque el Espíritu Santo estaba en él y abrió su entendimiento. En Juan 14:26 dice que: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que os ha dicho. No sé si a ustedes alguna vez les pasa que ustedes están hablando con alguien y viene una palabra del Eterno a su mente y usted se la dice y usted: ¡ah! Yo me sabía esa palabra. Y entonces ahí entendemos que es el Espíritu Santo que actúa a través de nosotros. Y de pronto ya mucho después nos dice la persona: gracias, porque esa era la palabra que yo necesitaba. O aún palabra para nosotros mismos, una palabra que de pronto enseñó el pastor, la pastora, nuestros hermanos, y uno: ay, sí, no, cierto que yo aprendí esto. Y cuando viene eso a la mente es porque el Espíritu Santo nos está enseñando y nos está instruyendo. Así mismo le pasó a Daniel en este momento, él estaba siendo instruido. Daniel no perdió el tiempo, no fue que todo ese tiempo, no, es que como no hay nada que hacer, entonces me voy a quedar acá. No, él continuó con lo que estaba haciendo, que era estudiando. Imagínense, yo decía: Padre eterno, si Daniel, que era un hombre lleno del Ruach HaKodesh, y él estudiaba, ¿cuánto más nosotros? Entonces no podemos conformarnos con lo que aprendemos acá. Tenemos que, así como nos dice la palabra, el llegar y el otra vez repasar y estudiar, porque si él lo hacía, y que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que sabía, era un hombre que ya había sido instruido, imagínense nosotros que todavía nos falta tanto. Y es importante el entender que en ese momento el Espíritu Santo, bueno, como les decía, estaba en Daniel, pero asimismo Daniel estaba dispuesto a escucharlo. Y en esta mañana les hago esta pregunta, y hágasela usted ahí donde está: ¿qué tan dispuesto está usted para escuchar y obedecer? ¿Qué tan dispuesto está su corazón? ¿Qué tan enseñable es su corazón en este momento? Si en este mismo instante, ahí donde está usted sentadito en su casa, de pronto analícese. Y asimismo esa pregunta yo me la hacía yo: Padre, ¿qué tan dispuesta estoy para escuchar y obedecer? Porque muchas veces el Padre habla, pero a veces el oído escucha, pero no atiende. Entonces tenemos que estar más prestos para atender lo que el Padre nos está diciendo, no solo en los Shabbats, sino en un diario vivir. A veces cuando de pronto yo estoy o tengo malas actitudes o hago algo que está incorrecto y mi papá me reprende y yo digo: uy, sí. Y eso es atender y escuchar y bueno, y cambiar. A veces pensamos mucho en el llamado. Entonces decimos: no, es que el llamado, yo tengo el llamado, y sí, es importante, pero antes del llamado también está el pensar que es vital tener un corazón moldeable, porque puedes tener el super llamado, puede ser el llamado a las naciones, puede ser el llamado a hacer que miles conozcan a Yeshua, que miles de familias se restauren, pero si nuestro corazón no está apto para ser moldeado, ese propósito se puede
tergiversar, se puede voltear, así como lo vemos en la vida de Salomón. Salomón tenía un llamado impresionante. O sea, si nos ponemos a pensar, Salomón tenía un súper llamado, Salomón tenía un propósito muy grande, pero ¿qué pasó? El corazón de él en un tiempo se endureció y no fue moldeable a causa de las muchas mujeres con las que estuvo, a causa de sus sentimientos y de su corazón. Entonces debemos siempre tener ese corazón moldeable y dispuesto para que el alfarero haga conforme a su voluntad. Y de pronto muchos en este momento estamos siendo moldeados. Este es el tiempo en el cual estamos aprendiendo y estamos siendo moldeados por el Eterno para poder llegar así al cumplimiento de un llamado. Más adelante veremos cómo era el corazón de Daniel para este tiempo. De pronto uno dice, no, es que como ya era anciano, como ya tenía más edad, tenía más experiencia, de pronto era más orgulloso, de pronto él no escuchaba, o de pronto él era como que no, déjeme que yo sé cómo hago mis cosas. Vamos a ver más adelante si él era así o si era diferente. Ahora, anteriormente yo les había hablado, bueno, Daniel, ¿cómo sabía que eran 70 años? ¿O por qué dice que 70 años? Vamos a ir a Jeremías 25:11, por favor. En Jeremías 25:11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Me gustaría, por favor, que alguien que la tenga lea el verso 12, que es bastante importante en este contexto. Jeremías 25:12. Listo. Jeremías, como algunos ya lo sabemos y otros lo vamos a aprender hoy, Jeremías era un profeta del 627 antes de la era común. Entonces, si hacemos cuentas, bueno, acaba una clase de historia. Si hacemos cuentas, nos dice que Jeremías estuvo en el 627 y Daniel en el 539. Por lógica uno diría, no, entonces estuvo primero Daniel y después Jeremías. No, señor. Resulta que antes de la era común se cuentan los años es a la inversa. ¿Cómo así? O sea, se va descontando, ¿sí? Por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1, como un conteo. Entonces vemos que Jeremías estuvo mucho antes que Daniel. Y Jeremías, él habló sobre esto, ¿a qué pueblo? ¿O a quién le habló esto? A Israel. Daniel tenía la emuná de un niño y sabía en quién creía. Él empezó a hacer cuentas. Entonces él dijo, bueno, ¿hace cuánto estoy cautivo? Dijeron que era 70 años y él sabía que la palabra se cumplía sí o sí. Igual que nosotros, ¿cierto? Tenemos la plena convicción de que la palabra se cumple sí o sí. Lo que él dice es verdad y se hará. Asimismo, él empezó, como les digo, a hacer cuentas y él vio que ya estaba cerca de cumplirse ese tiempo. Él dijo, uy, ya casi, más o menos según dicen los estudiosos, más o menos le faltaban como 3 años, de 3 a 4 años para que se cumpliera ese tiempo. Entonces él dijo, ya voy a volver a ver mi tierra. Recordemos que Daniel, a pesar de que estuvo en otra nación, estuvo en otro lugar y con otra cultura, él jamás perdió su esencia, él jamás olvidó quién era y él jamás olvidó su tierra. Él siempre decía y deseaba el poder volver a su tierra. Él guardaba su identidad, él guardaba lo que era, y eso nos enseña a nosotros, bueno, ¿qué tanto nosotros guardamos lo que somos y lo que tenemos? Esta cita bíblica, sí, ya varios no la sabemos, en 1 de Pedro 2:10, ¿qué nos dice? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Yahweh, y que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros. En otro tiempo no lo teníamos, pero por la misericordia y aún por lo que vamos a aprender hoy, por Él y por su infinito amor, lo recibimos. ¿Y qué tanto lo guardamos? ¿Qué tanto guardamos lo que tenemos? Porque muchas veces decimos, no,
yo voy a la comunidad, yo soy de la restauración y yo estoy aprendiendo, pero bueno, ¿qué va más allá? Daniel anhelaba estar de nuevo en su nación, como les decía, asimismo como nosotros deseamos la nueva Jerusalén. ¿Sí la deseamos? Amén. ¿Y cuánto procuramos nosotros en nuestro diario vivir el no perder esa identidad como hijos y aún esa esperanza? Porque aún eso es esperanza, lo que nosotros tenemos cuando decimos la nueva Jerusalén y espero algún día poder verla y poder estar con Yeshua, esa es nuestra esperanza. Así como de Daniel, la esperanza suya era el poder ver nuevamente su nación, a Jerusalén. Él era entendido y conocía la palabra. En Jeremías 25 nos expone los motivos por los cuales el pueblo iba a ser avergonzado y asimismo el castigo para aquellos que fueron utilizados para dicho propósito, en este caso los babilonios, todos aquellos que fueron utilizados para, digámoslo así, castigar el pueblo, aún para ellos iba a haber una recompensa, aunque fueron vasos de deshonra, algunos asimismo iban a tener su recompensa. Y esta parte me parecía muy bonita porque ustedes en casa se pueden estudiar lo que es Jeremías 25 y pueden hacer un paralelo entre Jeremías 25 y Daniel 9, del 4 al 19, que es toda la oración de Daniel. Y si lo hacemos nos vamos a dar cuenta que Daniel no pedía perdón como a la ligera, como que no, Padre, perdónanos porque pecamos, porque mentimos. Él pidió perdón por lo que estaba en Jeremías 25. En Jeremías 25, así como rápidamente, para no leerlo todo, porque yo sé que cada uno de nosotros lo vamos a leer en casita, nos dice varias cosas puntuales. Por ejemplo, no oíste, no inclinaste tu oído para escuchar, te fuiste o te volviste a tu mal camino, hiciste maldad con vuestras manos, fuiste idólatra, hiciste servicio de adoración a dioses, provocaste ira a Yahweh con tus acciones. Así sintetizando nos dice esto. Y si leemos Daniel, como les decía, 9, 4, 19, nos vamos a dar cuenta que Daniel pide perdón por todos estos pecados. O sea, Daniel no pide perdón a la ligera como quien golpea el aire, sino que Daniel pide perdón por lo que él ya conocía, porque él ya sabía cuál había sido el pecado y la iniquidad de su pueblo, y él ya sabía el castigo, o sea, que por qué estaban en ese tiempo de exilio, él ya lo conocía. Entonces vemos que él era muy estudioso y muy atento de lo que estaba haciendo, no era solamente leer la palabra y cogía, hoy leo tal palabra y chao, no, él cogía, estudiaba, escudriñaba. Asimismo, esta oración, bueno, esto es un pensamiento mío, esta oración puede que no hubiese sido la primera de Daniel, que él hacía para pedir perdón por su pueblo, pero es la que acá nos menciona. Puede que él hubiese durado mucho tiempo pidiendo perdón por su pueblo, como puede que él dijo, no, son 3 años, 70 años, no, voy a empezar a pedir perdón, no lo sé, pero no creo que fuera así, yo creo que ya él llevaba, y más siendo el hombre que era. Pero asimismo fue aquella que en el momento obtuvo una respuesta inmediata. No sabemos cuánto tiempo estuvo Daniel orando por este motivo, pero como les decía, Daniel era un hombre muy entendido. Y quiero por favor que vayamos a Levíticos 26:14. ¿Listo? En Levítico 26:14 dice, pero si no me oyeres ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, y enviaré a vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y asimismo, si seguimos leyendo, más adelante nos dice en el verso 21, si anduviereis conmigo en oposición
y no quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y asimismo, él entendía que si no se arrepentía el pueblo a este tiempo, les iba a ser añadido 7 veces más. En este caso, tiempo de exilio. Entonces, por eso también algunos estudiosos dicen que él se puso como que no, voy a pedir perdón. Y si vemos, no fue solamente llegar y voy a pedir perdón, Padre, perdóname, sino que dice que él se vistió como de cilicio, o sea, su corazón de verdad estaba entristecido, porque él entendía que el pueblo, él veía el pueblo y veía la palabra, y el pueblo todavía estaba en oposición a la palabra. Entonces, ¿qué era lo más probable que pasara? Si la palabra se cumple sí o sí, pues que fueran añadidos 7 años más. Y recordemos que Daniel, ¿cuál era el anhelo más grande de su corazón? Volver a Jerusalén. Entonces, Daniel conocía esa condición. Bueno, vamos a hacer matemáticas. 70 por 7, 490. Y vamos a ir más adelante. Bueno, vamos a ir a primera de Juan 3:4, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que el decir que nosotros pecamos, ¿cómo sabemos que estamos pecando? Cuando incumplimos los mandamientos. ¿Cuándo sabemos cómo sabemos cuáles son los mandamientos? Pues a través de la escritura. O sea, no podemos decir, no, es que está mal hacer tal cosa si no está en la escritura. No, nuestra guía es la palabra. A veces en nosotros la actitud que tenemos es como la del pueblo en ese momento, porque el pueblo tuvo profetas. No se puede decir que no, nadie les dijo, eso fue, los tomó inadvertidos, porque tuvo profetas. Y nosotros tenemos la palabra, y además de eso el Padre ha puesto hombres y mujeres que nos hablan. Entonces no podemos decir que no sabemos, y tenemos que hacer como Daniel y no hacer como el pueblo. La palabra de Yahweh es fidedigna, verdadera, y sin importar en cuanto el hombre la refute, el cuanto muchos digan yo no la creo, yo no creo en lo que está escrito ahí, se cumple. Independientemente tú creas o no, puede que tú dejes de creer, no importa, igual se va a cumplir, así tú no creas. La palabra es y asimismo se cumple. Más adelante vamos a ir a Daniel, vamos a regresar a Daniel, continuando. Y bueno, vamos a empezar con la profecía de las 70 semanas, en el verso 20. ¿Listo? Ya ustedes en casita ya saben, estudian el resto y ven que lo que yo les estoy diciendo, pues lo estudié y es así. Él pidió perdón por lo que estaba en Jeremías 25. Listo, en la profecía de las 70 semanas, que está desde el verso 20, dice: aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Yahweh, mi Adón, por el monte santo de Elohim. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visiones al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciéndome: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado y entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, ¿quién era Gabriel? Gabriel significa guerrero de Yahweh, y asimismo Gabriel en Lucas 1:26 se le apareció a alguien. ¿A quién? A María, muy bien. Él fue el que dio el anuncio
del Mesías. Y en este caso vamos a ver que él otra vez vuelve a dar el anuncio de nuestro Mesías. Cada vez que entramos en oración, Él ve nuestro corazón y sabe más allá de las intenciones de nuestro espíritu. Y es hermoso lo que dice que Daniel, en otra versión decía: Daniel, tú eres grato. Y es hermoso el poder ver cómo Yahweh veía a Daniel, lo veía como un hombre diferente, entendido. Asimismo le dice o le da un mandato, y es: entiende la orden y entiende la visión. O sea que no solamente era la visión para comentarla, sino que tenía que obedecer algo, o sea, iba a haber algo implícito, un verbo, una acción. La palabra de Yahweh se cumple tal y como es emitida, no hay manera de torcer la voluntad de Yahweh. Los mandamientos que Yahweh le dio a Moisés no pueden ser cambiados ni modificados. Entonces, mentira, completa mentira. Y yo creo que eso pues ya muchos lo tenemos claro, y igualmente si usted hasta ahora se conecta con nosotros, entonces hoy lo va a aprender. Mentira, total mentira, que la ley es abolida, solamente los sacrificios, y más adelante vamos a ver aún acá en este verso por qué, pero no ha sido abolida. O sea que si usted no cumple mandamientos, está infringiendo la ley, y si usted infringe la ley, está pecando, y si usted peca, la paga del pecado es muerte. Muy bien, están atentos. Bueno, vemos que la palabra semana o Shavin literalmente significa siete, o sea que diríamos 70 siete están determinados, y 70 siete ya lo habíamos visto. ¿Cuánto es? 70 por 7, 490. Entonces, 490 años. Con frecuencia vemos en la palabra largos y fuertes procesos para aquellos que han de ser utilizados como vasos de honra. En este caso, el proceso, bueno, fue para Daniel, pero asimismo, en este caso, se tenían estos años para borrar las transgresiones hechas al Padre Santo por el pueblo de Israel, y todo porque el Padre no puede ser burlado. Y eso es para que nosotros estemos muy atentos. O sea, nosotros tenemos acciones todo el tiempo, tomamos decisiones todo el tiempo, y el Padre las conoce todas, y Él no puede ser burlado. Encontramos también que en el verso 24, y eso sí le vamos a prestar mucha atención, vamos a estar muy atentos. Yo se los voy a leer como les dije, en la peshita, usted de pronto en la versión que tenga acá en el momento, y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar con las culpas y acabar con los pecados, para perdonar la iniquidad y para traer lo justo desde la eternidad, para cumplir la visión y las profecías y dar al ungido las cosas santísimas. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para retornar y para reedificar a Jerusalén y hasta la venida del rey ungido transcurrirán 7 semanas y 62 días de semanas. Volverán y reedificarán a Jerusalén, sus plazas, sus amplios caminos al final de los tiempos. Después de las 62 semanas se le dará muerte al ungido. Ella, la ciudad santa, no será más. Será destruida en el tiempo del rey que ha de venir. Su fin será gran inundación hasta el final de la guerra, desoladora que está determinada. Él confirmará un pacto con muchos durante una semana y la mitad de una semana, y pondrá su fin al sacrificio y a las ofrendas, y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. Y vamos a empezar a entender verso por verso, porque si lo leemos de corrido, como que nos perdemos, ¿cierto? ¿Cómo así? Pero entonces vamos a ver verso por verso. En el verso 24 nos habla sobre que quiere terminar con nuestras culpas, o bueno, con las culpas en este caso de Israel, y acabar con los pecados. Entonces, nos está hablando de una redención, de una teshuá verdadera.
el terminar con nuestras culpas a través del perdón, o sea, a través del arrepentimiento, y asimismo a través y acabar con nuestros pecados a través del apartarnos del mal, o sea, una teshuá genuina, no solo pedir perdón y volver otra vez a nuestra maldad, nuestro pecado, sino cambiar nuestro camino, el poder ser diferentes. En la actualidad no se ha cumplido todo. En la época de Daniel, en el 539, se dice que faltaban 490 años para que venga, para que venga el reino de los cielos y se establezca. Debemos tener presente que hubo una pausa en el conteo. ¿Cómo así? Los 400 años no fueron todos de largo, porque si hubiesen sido todos de largo, pues ya estaríamos. Porque en medio de ese conteo hubo lapsos de tiempo, o sea, el conteo fue desde cierto momento hasta cierto momento, y a continuación lo vamos a ver. Nos da el principio del conteo en el verso 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, ese es el punto de partida, ¿listo? No desde que habló con Daniel que empiezan a contarse los 490, sino desde el punto en que fue la orden de la salida del pueblo de Israel. Encontramos en la palabra que hubo o hay dos hombres que se les dio la orden del salir para restaurar. ¿Quiénes fueron? Esdras y Nehemías. En este caso, Esdras lo encontramos en Esdras 7:11, para que lo lean en casita, y Esdras estuvo en el año 457. Asimismo, encontramos a Nehemías en Nehemías 2, y esto fue en el 445. Podemos tomar, o en general lo tomamos desde que se le habló a Nehemías en el 445. Si sumamos, recordemos lo siguiente: 7 semanas de años. ¿Qué significa? Una semana, ¿cuánto era? Un año. Si no era una semana literal, sino que correspondía a un año. Entonces, en este caso, en la primera parte nos dice lo siguiente, nos dice, vamos en el 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Entonces, no sé si ustedes lo habían pensado así, pero uno dice, bueno, 7 semanas y 62 semanas, en total, ¿cuántos son? 69 semanas, porque no dice habrán 69 semanas, pero como nada en la palabra es casualidad y nada pasa porque sí, resulta que es porque este tiempo está dividido en dos. ¿Cómo así? Decimos que la primera parte nos habla de 62 semanas. Entonces ya más adelantico les cuento qué pasó en ese tiempo. Desde el 445 contando 483 años llegamos al 10 de Nisán. ¿Quién sabe qué pasa el 10 de Nisán? Se preparan los corderitos, se empiezan a preparar los corderitos para Pesach, para la celebración de Pesach que está en la palabra. Entonces resulta que el 10 de Nisán del año más o menos 26 o 27, bueno, en esto hay una discrepancia de 6 años, porque resulta que muchos estudiosos estudian según un calendario grecorromano. Entonces, pues claro, si hacemos cuenta en calendario grecorromano, pues no vamos a entender, pero si hacemos cuentas en un calendario hebreo, que fueron los que hicieron todo el conteo, vamos a comprender que los años de ellos no eran de 365 días, sino de 360. Entonces, imagínense, a cada año se le quitan de a 5 días. Entonces, esto ya ahí cuadra mejor, ahí nos corresponde a los años que supuestamente tiene discrepancia. Y de esta manera pues nos da la cuenta exacta. De ahí la importancia de la restauración de las sendas antiguas. No estudiemos según lo que vemos en otros lugares. Ay, voy a estudiar y poner una prédica X
que, que no nos va a edificar, en el sentido de que muchas veces aún nosotros, estando en la restauración de las sendas antiguas, estudiamos cosas de contextos tan profundos en cuestiones grecorromanas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a chiflar. ¿Por qué? Porque no lo vamos a entender, porque vamos a encontrar discrepancias, porque vamos a encontrar que hay cosas que aparentemente no son como están, pero resulta que es porque estamos estudiando mal. Eso es como el niño que aprende a sumar mal. Si aprende a sumar mal, ya ahí toda su vida le va a ir mal en matemáticas y lo van a tumbar en los negocios y la va a llevar. Pero en cambio, si nosotros desde ya, algo que nos decía la pastora y es muy cierto, es el desaprender para aprender, que muchas veces uno viene desde su contexto, ya sea cristiano, católico, bueno, entonces uno estudia de una manera, uno tenía ciertas costumbres, pero es cambiarlas. ¿Para qué? Para que la palabra pueda llegar aún más profundo a mi mente, a mi corazón, ministrarme aún más y yo pueda entender la verdad. Como les decía, en el 10 de Nisan se examinaban los corderitos que iban a ser sacrificados en el templo para Pesach. En esta misma fecha fue cuando Yeshua estaba siendo examinado. Y unos días después, en el 14 de Nisan, se fue entregado como sacrificio, como ese cordero inmolado por mis pecados, por tus pecados. Ahora, bueno, para contextualizar, ¿por qué 7 semanas y después 62 semanas? En vez de decir, como les decía antes, en vez de decir, pues no, en total son 69 semanas, más rápido, ¿no? Escribía menos Daniel. Pero la palabra es perfecta en todos sus aspectos y nos quiere dar a entender los cambios de los tiempos. El primero, se empieza a edificar, en las 7 semanas se empieza a edificar la plaza, las calles de Jerusalén, y al final se edifican los muros. ¿En dónde está la edificación de los muros? La encontramos en Nehemías, donde empezamos nuestro conteo. Por eso dicen que es en Nehemías, porque en Nehemías está la construcción de los muros. Entonces por eso empezamos el conteo desde el 445 en Nehemías. Tranquilos, yo sé que son muchos números y que a veces uno es mucho, pero es importante entenderlo. Asimismo, en la semana 62, o sea, nos dice 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué? Porque en esas semanas vendría el Mesías. Y en el verso 26 vamos a leer todos juntos el propósito de que viniera ese Mesías. Entonces, todos juntos, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Entonces, ¿cuál era el propósito de nuestro Mesías? El ser dado como ese corderito para perdón de nuestros pecados. Nos dice que se dará muerte, o sea que no era simplemente que iba a morir en la vejez, tranquilo, o que iba a morir de una forma tranquila, sino que era una muerte violenta, y esto era necesario para que se diera la redención de nuestros pecados. Vamos a ir por favor a Isaías 53. Isaías 53. En Isaías 53 nos dice lo siguiente: ¿quién ha creído nuestro anuncio y quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados y el herido de Yahweh y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos y sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo y esto Yahweh quiso quebrarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Veré linaje, vivirá por largos días, y a la voluntad de Yahweh será su mano prosperada. Amén. Entonces vemos que todo esto es una historia aún muy romántica y muy linda. ¿Por qué? Porque Él tuvo que venir para darte redención a ti y a mí. Ese fue el propósito. Aún es muy chévere la profecía, y muchos dicen, uy, profecía. Pero más allá de esto es el poder comprender que si Él lo dio todo por nosotros, en correspondencia a lo que Él hizo, lo mínimo es que nos esforcemos por dar todo lo que tenemos por Él. Asimismo, muchas veces en nuestro corazón decimos, uy, esos judíos cómo eran de malos y mataron a Yeshua, que es uno de los pretextos sin contexto de algunas religiones para traer esa xenofobia tan horrible hacia nuestros hermanos. Pero asimismo entendemos que no todos no recibieron a Yeshua, hubo un remanente. Asimismo vemos que Él no solo murió por ellos, sino también por nosotros, porque de los que estamos en este lugar, es más, de los que estamos en este barrio, es más, de los que estamos en este mundo, todos hemos pecado. Ni siquiera la persona que uno diga, no, es que él es un alma de Dios, es que él no ha hecho nada malo, todos hemos pecado, independientemente todos en una u otra forma hemos transgredido la palabra y la voluntad de nuestro Eterno. Recordemos que el pecado es transgredir la ley. Todos lo hemos hecho. Por lo tanto, no podemos ser salvos por nosotros mismos. Todos necesitamos a Yeshua. Todos necesitamos esa expiación que Él nos da a través de su muerte. Miren hace cuántos años fue anunciado. Miren hace cuánto tiempo, miren cuánto tuvo que pasar Daniel para que le fuera dada la profecía de un Mesías. Miren cuántos profetas murieron solamente para que estuviera acá escrito que Él nos amaba y que nos iba a dar salvación. Y muchas veces los que están nuevitos, listos, están conociendo y dicen, no, hubo alguien que murió por mí, hubo alguien que te ama más allá de lo que cualquier otra persona te ha llamado, cualquier otro ser, y lo ha dado todo, desde tiempos remotos, desde antes de tu nacimiento. Y habemos muchos, o hay muchos, que nos acostumbramos. Entonces estamos en la silla, oye, Shabbat, me voy a la iglesia, ay, que tengo que cantar, que tengo que danzar, que tengo que hacer tal cosa, clase, bueno, terminó el Shabbat, listo, el domingo y ya. Y muchas veces olvidamos ese gran sacrificio que hizo Yeshua por nuestras vidas. Muchas veces lo tomamos por poco. Okay. Sí fue. Entonces yo le decía al Padre, bueno, Padre, más allá de la profecía, ¿qué quieres tú? Porque pues listo, la profecía es súper y estudiar es apasionante. Cada vez que uno descubre un secreto, un misterio en la palabra, ¡oh! Es como cuando uno está ahí sentado y los pastores o nuestros hermanos predican y dicen algo que uno siempre había leído y nunca había visto, y uno, eso era así, es increíble. Pero más allá de eso, es más increíble el amor que Yahshua tiene por nosotros. Tanto así que miren todos los años que han pasado, y desde ese tiempo Él ya se había declarado
hacia nosotros, y no solamente declarado, sino que lo mostró. Su amor fue más allá. Entonces es un llamado también a que hoy recapacitemos algo que nos hablaba nuestro pastor, en este caso en el domingo, que era que muchas veces se saca a Yeshua de las cosas, de la palabra, de nuestras alabanzas, pero Yeshua es el medio para llegar al Padre, es nuestra expiación. Entonces no podemos olvidar esa esencia. Aún Daniel, al tiempo de Daniel, Yeshua no había llegado, pero él ya estaba, dice la palabra, que había tenido el entendimiento. ¿Para qué? Para poder comprender que iba a venir un Salvador, un Mesías que iba a rescatar su vida. A veces, bueno, esto ya. Dice también que Roma destruyó Jerusalén a partir del año 63. Entonces, volvámonos a ubicar, decían 7 semanas, reconstrucción del templo, Nehemías. 62 semanas, Yeshua. ¿Listo? Nos ubicamos ahí. Después de esas 62 semanas, encontramos que en la semana 63, o en el año 63 más bien, Roma destruyó Jerusalén. O sea, esto fue a partir del año 70, la destrucción del templo y el exilio de Israel por el general Tito. Entonces, al 135 es la guerra final entre las resistencias judías y los romanos. No todos decían sí, que vengan los romanos. No, habían residencias, había gente que obviamente no quería que vinieran ellos a dominarlos, entonces habían resistencias. Con la última resistencia enmasada desde el momento de la decadencia de Israel, devastación, dolor, sufrimiento y hambre. ¿Les suena a lo que ya habíamos leído en Isaías 53? Se cumplió. Ya que mucho ojo, cuando el Padre nos da una palabra, es de prestar atención, no es de tomármela a la ligera, es de prestar atención y de ser obedientes. Vamos a ir a Mateo 23, 37. Por favor. Mateo 23, 37. ¿Quién hablaba acá? Yeshua, muy bien, sí señora. Dice el lamento de Yeshua sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Entonces encontramos que Yeshua le dolía, era como que no, yo ya sé que ellos no quieren, o lo que les decía, no son todos, no fueron todos los que no quisieron de pronto al Mesías, pero entonces no era como que, sí, no, yo ya sabía, le dolía en su corazón, él sabía lo que venía para su tierra, para su pueblo, aún más, él conocía lo que ya había pasado de primera mano, porque sabemos que Yeshua estaba desde el principio de las cosas. Él ya había visto toda la desolación, el dolor, la tristeza, todo lo que había tenido que vivir el pueblo. Y ojo, las 490 semanas no se cumplieron de manera continua, que esto ya se los había comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque Yahweh es Yahweh y Él es el que organiza los tiempos, y Él es el que determina cuánto tiempo de misericordia le da a cada uno. En este caso, de pronto, no sé, esto no lo dice acá, lo pienso yo meditando, y es que muy probablemente era así como nosotros. De pronto muchas veces usted hace análisis de su vida y usted estuvo por morir en su infancia, usted estuvo por morir en su juventud y ha estado de pronto muchas veces a punto de la muerte, pero no ha pasado. ¿Por qué? Porque Yahweh no lo ha querido, porque hasta este día hay misericordia, porque tú estás hoy acá, estás recibiendo su palabra y hoy es un día nuevo de misericordia, como que el Padre te dice, oye, recuerda hijo, te amo, estoy contigo,
mírame, si estás en un mal camino, pues vuelve a tus sendas. Si has olvidado el primer amor, pues vuelve al primer amor. Si de pronto ya no te apasiona el estar con tus hermanos, ya no te apasiona el buscarme, el leer la escritura, pues vuelve a hacer todo y procura para que esa pasión vuelva a estar. Un día nuevo de misericordia, porque días de desánimo, todos los tenemos. Días difíciles, muchos, ¿sí? Pero lo más bello de los días difíciles es entender que Él está ahí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi vida ha sido así. Miren, los tiempos más difíciles, los tiempos más duros, que yo digo, yo no puedo con esto, Padre, es cuando más he sentido su mano y su favor en mi vida. Porque he sentido que Él está ahí, a pesar de que como sea yo que la embarro, que me equivoco, Él está ahí, aún en la corrección, Él está ahí, aún en los tiempos cuando hacemos las cosas mal, Él está ahí. Entonces, si de pronto en este tiempo dices, es que no sé qué me pasa, pues métete en oración y mira qué te pasa. Recuerda que Yeshua, Él murió por ti y el precio que Él pagó, Él fue muy alto como para que nosotros estemos vacilando entre sí, no. Tiene que ser sí o sí, porque es que lo dio todo. Bueno, hay otra pausa entre la semana 483 hasta el final. Entonces, son más o menos 7 años, o semanas que hemos hablado. Y esas 7 semanas, podríamos decir, o no sé, esa es una pregunta más para que ustedes ya lo estudien en sus casitas, y es si aún estamos en ese tiempo. ¿Qué creen ustedes? Vamos a leer la última parte de Daniel. Entonces vamos a ir a Daniel 27, por favor. Daniel 27 dice, Daniel 9:27 dice, Él confirmará un pacto con muchos durante una semana y la mitad de una semana, y pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas. Nosotros todavía traemos corderito. ¿Por qué? Porque Yeshua ya se entregó como ese cordero perfecto por nuestros pecados. Entonces se podría decir que se cumplió o no se cumplió. Bueno, se cumplió. Y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. ¿Se cumplió? Listo, lo dejo ahí para que ustedes lo estudien y lo profundicen. Que hay que dejarlos ahí para que puedan llegar y estudiar. ¿Será que ya se cumplió? ¿Será que no? Pero lo que les puedo decir es que la palabra de Yahweh es perfecta y se cumple a cabalidad en la tierra y en tu vida, en lo macro y en lo pequeñito, en todo se cumple la palabra de nuestro Eterno. Asimismo tenemos que recordar, como les decía anteriormente, Él hace como quiere y a quien quiere da su misericordia y a quien quiere no. Y asimismo recordaba también, hemos visto en la escuela la parábola pues del hijo pródigo acerca de la casa de Efraín y la casa de Judá. Entonces el Padre, como les digo, da misericordia a quien quiere y como quiere. De pronto muchos al analizar esta parábola, muchos dicen, pero es que ese hijo menor era tremendo, pero es que a veces no vemos que ese hijo menor somos nosotros muchas veces, y somos nosotros, la casa de Efraín. Entonces el Padre es hermoso porque en medio de sus tiempos no hace como nosotros queremos, menos mal, porque si no entonces eso estaría aún peor y tu vida muy probablemente tú no estarías acá. Si tú te pones a pensar anteriormente, antes de que viniera la misericordia del Eterno, ¿dónde estabas tú y qué querías hacer con tu vida? Y muy probablemente nunca se te ocurrió, no, un sábado, un Shabbat, voy a estar en una comunidad aprendiendo, jamás.
pero la misericordia del Padre es eterna y nos trajo hasta acá, y si nos trajo hasta acá es para que se dé cumplimiento, así como a Daniel le tocó ser exiliado para que le fuera dado todo lo que le fue dado, toda la profecía. Entonces, amados, como les indicaba, los dejo con esa incertidumbre de que si ya se cumplió o no se cumplió esa última parte, y les recuerdo que es importante estudiar, que si Daniel estudió, yo creo que más nos toca a nosotros, porque a nosotros nos falta mucho de cultura, pues obviamente porque somos occidentales y nuestras formas y nuestras costumbres son distintas a las de ese tiempo, entonces tenemos que estudiar mucho. Y ahí donde están, nos vamos a poner sobre nuestros pies, vamos a dejar todas nuestras cosas ahí en la sillita. Padre eterno, Abacadosh, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos recuerdas, Padre, tú nos recuerdas, mi amado Yeshua, tu sacrificio. Tú nos recuerdas que desde hace mucho tiempo, Padre, utilizaste a hombres que te amaban, hombres entendidos, para hablarnos de ti, para recordarnos que tú nos amabas, para recordarnos, Yeshua, de tu sacrificio, de la perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta en todos sus aspectos. Padre, te damos gracias, Abba, gracias por tu misericordia para con mi vida, gracias, Papito eterno, gracias, mi Yeshua, por rescatarme de donde yo estaba, por traer misericordia a mi vida, porque, Padre, han sido tus tiempos los que me han llenado, han sido tus tiempos, Abacadosh, los que han transformado mi vida. Padre, quizás en ningún momento, Abba, imaginé el poder conocerte, pero Yeshua, tú lo hiciste y te doy gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Aún, Yeshua, si todavía no te conozco lo suficiente, Padre, dame aún más, porque no me conformo con lo que te conozco, no me conformo con lo que tú me has dado hasta este momento. Deseo más de ti, deseo más de tu presencia, deseo más conocerte aún más, Padre. Ayúdame a ser obediente, ayúdame a escuchar, ayúdame, Padre, a tener ese corazón enseñable en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, Abba. Te lo pido, no permitas que yo me acostumbre, no permitas que yo entre en religiosidad, no permitas, Padre, que yo haga las cosas por hacerlas, sino que siempre en mi mente tenga presente todo lo que tú diste, lo mínimo, Padre, lo que corresponde es yo darlo todo por ti. Te doy gracias, Abba, gracias por mis hermanos, gracias por aquellos que están en la emisora, gracias, Padre Santo, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Yahweh. Gracias por traernos a este lugar, y, Padre, que la palabra quede retenida en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Por favor, Abacadosh, te doy gracias porque no fui yo, Padre, sino que has sido tú, Papito eterno. Gracias porque me has enseñado a mi vida, porque me has instruido, Padre, y porque tu fidelidad, Yahweh, es permanente y constante. Te doy gracias, Abacadosh, te alabo, te bendigo, Padre. Gracias por tu misericordia y por tu bondad, y gracias por esos hombres que tú pusiste y que has puesto, Padre, que han dado todo para que muchos de nosotros, Padre, podamos conocerte aún más. Ayúdanos a ser diligentes con el estudio de la Escritura. Ayúdanos, Padre Santo, abre nuestro entendimiento, así como lo hiciste con Daniel, Padre, para poder entender y comprender más allá de lo que quizás ven nuestros ojos naturales. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron, a todos ustedes que están en este lugar. Les recuerdo que más tarde tenemos una excelente enseñanza a cargo de nuestra Mora Carolina Coronado, para que estén ahí muy atentos y muy pendientes. Bendiciones, shalom.